Nunca pensé que llegaría a escribir algo así, pero aquí estoy, luchando contra el mundo por lo que todos llaman abuso doméstico. ¿En serio? Soy una maestra de 32 años, no el monstruo que todos están pintando. Literalmente, moldeo jóvenes mentes para la vida. Pero supongo que debería empezar desde el principio, para que entiendas lo ridículo que es todo esto. Mi nombre es Estefania, y hasta hace poco, tenía lo que la mayoría de las personas consideraría una vida perfectamente estructurada. Un buen trabajo enseñando 5º grado, una casa linda en un buen vecindario, y un esposo que ganaba bien trabajando desde casa como consultor financiero. Jorge y yo solíamos ser la pareja ideal. Todos nos admiraban. Solíamos serlo. Es gracioso cómo todo cambia cuando la gente empieza a interpretar cada cosa que haces de la peor manera posible. Me di cuenta de que algo estaba mal hace unos meses. Jorge comenzó a actuar de manera extraña, como si no pudiera esperar a que yo saliera de casa para ir a trabajar cada mañana. Cuando tocaba la puerta de su oficina, me decía que necesitaba concentrarse en sus llamadas con clientes. Lo que sea. No soy estúpida. Pude notar que estaba feliz cuando me iba. Se le notaba en el rostro, en cómo su expresión cambiaba completamente cuando yo llegaba a la escuela. Pasaba de reírse en el teléfono a apenas mirarme desde su pantalla de computadora. Era como si prefiriera estar solo antes que pasar tiempo con su propia esposa. Pero aquí está el punto que nadie parece entender: un matrimonio requiere trabajo, y a veces hay que ser firme para que las cosas funcionen. Claro, ha habido momentos de tensión entre nosotros. Muéstrame una pareja que no los tenga. Como aquella vez en que llamé a mi hermano para enviarle un mensaje sobre nuestros asuntos privados, o cuando Jorge olvidó nuestro aniversario por alguna reunión importante con un cliente. Hay que establecer límites, ¿no? Admito que, tal vez, fui un poco apasionada en algunas discusiones, pero Jorge no es exactamente inocente. Tiene esta forma de cerrarse, de no responder, de actuar como si yo no estuviera ahí. ¿Sabes lo frustrante que es eso? Que tu propio esposo te ignore por completo. Y luego, encima, se hace la víctima cuando yo intento captar su atención. Lo más irónico es que en la escuela, todos piensan que soy una maestra súper paciente. Y lo soy. Deberías ver lo bien que manejo a 25 niños todos los días. Pero, de alguna manera, mi propio esposo no puede soportar una simple discusión de pareja sin actuar como si yo fuera una amenaza. Por favor. De todos modos, él es quien hace que nuestra relación sea difícil, con todo su comportamiento pasivo-agresivo. Mirando atrás, probablemente debía haber notado las señales de advertencia. Como empezó a pasar más tiempo trabajando y menos tiempo conmigo. Como comenzó a llevarse su computadora a otras habitaciones cuando intentaba hablar sobre nuestros problemas. Como siempre tenía excusas de llamadas con clientes cuando yo quería discutir temas importantes. Es como si estuviera construyendo esta narrativa de que yo soy una persona difícil, solo porque no le permito que me pase por encima. Quiero decir, ¿qué tipo de esposo intenta evitar a su esposa activamente, y luego se sorprende cuando ella se molesta? Jorge solía ser diferente. O tal vez, solo era mejor ocultando su verdadero carácter. De cualquier forma, nunca pensé que los problemas normales de nuestro matrimonio terminarían como terminaron. Pero ahora no hay vuelta atrás. Todo lo que sé es que yo no me casé para que mi esposo me tratara como si yo fuera algún problema del que tenía que escapar. Si alguien es la víctima aquí, soy yo. Pero espera hasta que escuches lo que pasó después, para que entiendas exactamente con qué estoy lidiando. Todavía recuerdo el momento exacto en que todo empezó a derrumbarse. Tomé el teléfono de Jorge para pedir desayuno, porque el mío estaba sin batería. Algo completamente normal entre esposos, ¿cierto? Fue entonces cuando lo vi. Todos esos mensajes a mis padres, contándoles cómo supuestamente lo maltrataba. ¿Puedes creerlo? Mi propio esposo, yendo con mis padres, como si fuera un niño asustado. Les había contado todo. Sobre aquella vez en que rompí su consola de videojuegos porque me ignoraba. Sobre cómo, a veces, le lanzaba bebidas cuando me hacía enojar. Incluso sobre la vez en que lo golpeé por hablar mal de mí frente a sus amigos. O sea, hola, si no quieres que reaccione, no me provoques. Pero no. Lo hizo sonar como si yo fuera algún tipo de monstruo. Fui a confrontarlo de inmediato, ahí mismo, en su oficina en casa. Y él tuvo el descaro de actuar con calma, diciendo que necesitaba apoyo, que estaba preocupado por mi temperamento. ¿Mi temperamento? Por favor. Si él no hiciera cosas que me hicieran enojar, yo no tendría que reaccionar. Y ahí fue cuando soltó la bomba. Estaba documentando todo. Tomando fotos de las cosas que rompía.
guardando mensajes en los que lo amenazaba. Como si cuando le dije que haría de su vida un infierno si se iba, fuera una amenaza real. Eso es solo hablar de pareja. Perdí el control. Lo admito. Pero dime, ¿tú no lo habrías perdido también? Imagínate descubrir que tu propio esposo ha estado construyendo un caso en tu contra, contando todo a tus padres, ventilando tus asuntos privados. Tomé su teléfono y lo lancé contra la pared. Él solo se quedó ahí sentado, tranquilo como siempre, lo que me hizo enfurecer aún más. Y luego, con toda la audacia del mundo, me dijo, esto es exactamente de lo que estaba hablando, Steph, ¿sabes qué fue lo peor? Mis padres le creyeron. Esa misma noche, mi madre me llamó. Me dijo que habían estado preocupados por mi comportamiento durante años. Que habían notado cómo trataba a Jorge en las reuniones familiares. Cómo lo menospreciaba, cómo hacía escándalos cuando no conseguía lo que quería. Incluso mencionó cosas de antes de que nos casáramos. Como cuando le rayé el auto a mi ex. Historia vieja, si me preguntas. Les dije que estaban exagerando. Que estaban reaccionando de más. ¿Y qué si me apasiono un poco en las discusiones? Así soy yo. No soy una esposa sumisa que se queda callada y acepta todo cuando su esposo se comporta mal. Jorge sabía exactamente con quién se estaba casando. Solía decir que amaba mi fuego, mi intensidad. ¿Y ahora? De repente, se hace la víctima porque no dejo que me pase por encima. Lo peor de todo es que, después de este drama, Jorge empezó a evitarme aún más. Se encerraba en su oficina todo el día, con sus llamadas de clientes tan importantes. Actuaba como si le diera miedo acercarse a mí. Si algo, su comportamiento solo probaba mi punto. Él es débil. Un hombre de verdad no va llorando con los padres de su esposa sobre problemas normales de pareja. Los siguientes 6 meses fueron como vivir con un fantasma. Jorge apenas me miraba. Ni siquiera me tocaba. Cada mañana, la misma rutina. Se metía en su oficina antes de que yo me levantara. La puerta cerrada, con sus llamadas importantes. Por favor. Sabía que estaba escondiéndose de mí. Las pocas veces que lo veía en la cocina, apenas decía unas palabras. Prácticamente salía de su cueva con su café, murmurando sobre plazos y reuniones. Intenté todo para llamar su atención. Entraba en su oficina durante sus llamadas, exigiendo que habláramos sobre cosas importantes, como los impuestos o los gastos de la casa. Pero él solo levantaba la vista y me miraba vacío. Como si ni siquiera le importara hablar conmigo. A veces me quedaba parada en la puerta de su oficina, esperando a que dijera algo. Pero solo se ponía los audífonos y me ignoraba. El nivel de desprecio era increíble. ¿Recuerdas cuando dije que éramos esa pareja que todos admiraban? Bueno, ahora ni siquiera parecíamos un matrimonio. No más citas, ni noches de Netflix juntos en el sofá. Nada. Dejó de preguntarme cómo había sido mi día en la escuela. Dejó de compartir sus problemas del trabajo conmigo. Incluso dejó de comer conmigo. Dijo que prefería comer mientras trabajaba. Sí, claro. Más bien prefería comer solo, antes que lidiar conmigo. Pero lo peor era cómo actuaba cuando había más gente alrededor. Cuando su familia venía de visita, todo eran sonrisas falsas y todo está bien. Pero yo veía los pequeños detalles. Como se tensaba si yo me movía demasiado rápido. Como siempre se paraba cerca de la puerta, como si necesitara una vía de escape. ¿Mucho drama? Después empezó a inventar excusas para no ir a las reuniones familiares. Mucho trabajo. No me siento bien. Me hacía quedar mal frente a todos. Admito que las cosas se calentaron a veces. Como cuando descubrí que había abierto su propia cuenta bancaria sin decirme nada. O cuando vi que estaba guardando mensajes de nuestras discusiones en una carpeta llamada documentación. ¿Quién hace eso? Cuando lo confronté, solo se quedó ahí, con su voz molesta y calmada, diciendo cosas como, necesito protegerme. Esto ya no es saludable, ¿protegerse de qué? Como si fuera algún tipo de experto en relaciones. ¿Y sabes lo mejor? Empezó a ir a terapia a mis espaldas. Terapia. Como si yo fuera un problema que necesitara ayuda profesional. Cuando encontré las citas en su calendario, me dijo que lo hacía porque me tenía miedo. ¿Miedo? De su propia esposa. Este es el mismo hombre que decía que amaba mi pasión, mi fuego. Y ahora, de repente, actúa como si yo fuera un monstruo, solo porque no dejo que me ignore. Míralo. Tan frágil, tan dramático. Ahora que lo pienso, debí haber visto lo que estaba planeando. Todas esas llamadas de clientes que duraban más tiempo. Como empezó a poner contraseñas en todo.
como dejó de hablarme cara a cara, y solo me mandaba mensajes. Pero nada me habría preparado para lo que vino después. El día en que finalmente me hizo explotar. Mi carro llevaba semanas haciendo un ruido raro, y me estaba volviendo loca. Obviamente, necesitábamos hablar de comprar uno nuevo. Quiero decir, soy maestra. No puedo llegar tarde a trabajar por un problema con el carro. Pero cada vez que intentaba hablarlo con Jorge, él me respondía con su típico, no ahora, estoy trabajando. Ese martes, decidí que ya era suficiente. Fui directamente a su oficina, justo en medio de una de sus llamadas importantes. Lo encontré en su modo consultor financiero, hablando todo profesional sobre estrategias de inversión o lo que fuera. Me quedé ahí parada, esperando que me prestara atención. Pero ni siquiera me miró. Solo levantó un dedo, como si yo fuera una niña interrumpiendo su clase. Necesitamos hablar sobre el carro. Lo dije lo suficientemente alto como para que su cliente seguramente me escuchara. Jorge hizo una pausa y me miró con esa expresión condescendiente que odio tanto. Estoy con un cliente. Podemos discutir esto más tarde. ¿Más tarde? Eso es todo lo que dice. Más tarde, más tarde, más tarde. Ya estaba harta de ser ignorada. ¿Cuándo exactamente es más tarde, Jorge? ¿Cuándo mi carro deje de funcionar del todo? Pero él simplemente se dio la vuelta. Se silenció en la llamada y siguió trabajando, como si yo ni siquiera estuviera ahí. Como si fuera invisible en mi propia casa. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, agarré su maldita computadora. Y la lancé con todas mis fuerzas. No quería golpearlo. Honestamente, solo quería destrozar su querida computadora de trabajo. Pero le dio directo en la cabeza. El sonido que hizo. Un golpe seco, fuerte. El cliente aún seguía hablando en la llamada, cuando la computadora se estrelló contra la pared y cayó al suelo hecha pedazos. Jorge se quedó ahí sentado, en shock, agarrándose la parte trasera de la cabeza. Cuando finalmente me miró, sus ojos eran diferentes. No asustados, como siempre. Sino vacíos. Como si algo dentro de él se hubiera roto también. ¿Estás feliz ahora?, le pregunté, tratando de mantener el control. Tal vez la próxima vez me escuches cuando intento hablar de algo importante. No dijo una palabra. Solo se quedó ahí sentado, aún sujetándose la cabeza, antes de levantarse lentamente. Ni siquiera me miró mientras caminaba hacia la puerta. Lo escuché agarrar sus llaves y salir de la casa. Lo que sea. Pensé que solo necesitaba calmarse. Pero pasaron horas, y no respondía a mis mensajes. No es que estuviera preocupada ni nada. Probablemente estaba siendo dramático, como siempre. 2 días después, me enteré de que había ido directamente a la casa de sus padres. Aparentemente, lo llevaron al hospital cuando el dolor no desaparecía y comenzó a sentirse mareado. Según los médicos, tenía una conmoción cerebral. ¿Una conmoción? Por favor. No es como si hubiera lanzado la computadora con tanta fuerza. Pero, por supuesto, él tenía que hacer un gran drama, conseguir registros médicos y todo. Luego vinieron los papeles. Yo estaba en Facebook, relajada, escribiendo un post sobre cómo los hombres de hoy no pueden manejar a una mujer fuerte. Cuando alguien golpeó la puerta. Un tipo me entregó unos documentos legales. Jorge me estaba demandando por violencia doméstica. ¿Violencia? ¿Puedes creerlo? Él mide más de 1,80 metros. Yo apenas llego al 1,60. ¿Y ahora resulta que lanzarle una computadora es violencia doméstica? Dame un respiro. Hice lo que cualquier persona normal haría. Me fui directo a Facebook a aclarar las cosas. Escribí una publicación explicando cómo Jorge estaba exagerando, actuando como si estuviera a punto de morir por un simple golpe en la cabeza. O sea, sí, lancé la computadora. Pero él lo pidió al ignorarme así. Incluso escribí, si no puedes manejar una computadora en la cabeza, tal vez no eres lo suficientemente hombre para estar casado. Mi amiga Alicia pensó que era gracioso. Le dio un me divierte. Pero luego las cosas se pusieron raras. La gente empezó a tomar capturas de mi publicación. Y a enviarlas a mi escuela. Al día siguiente, me llamaron de la dirección de la escuela. Me sentaron en la oficina del director como si fuera una de mis alumnas problemáticas. Me dijeron que estaba suspendida de manera administrativa, mientras investigaban la situación. ¿Yo? ¿La mejor maestra de 5º grado? Todo por una publicación en Facebook sobre mi propio matrimonio. Y ahí fue cuando todo el mundo empezó a darme la espalda. Mis amigos dejaron de reaccionar a mis publicaciones.
Gente que había conocido por años empezó a distanciarse. Incluso mi mejor amiga Alicia. No Alicia. Estefania todavía es tu amiga, Alicia. Pero hasta ella dejó de responder mis mensajes, después de que le mandé un resumen completamente justo sobre cómo Jorge estaba arruinando mi vida. Y lo peor fue cuando la dirección de la escuela me llamó otra vez. Habían visto mis publicaciones en Facebook. Y, aparentemente, alguien había enviado capturas donde yo comentaba en un post de otra persona, un poco de corrección física nunca ha matado a nadie, ¿en serio? Obviamente era una broma. Intenté explicarles que todo esto era simplemente Jorge siendo demasiado sensible. Que sí, tuvo que faltar unos días al trabajo por mareos. ¿Y qué? Que sí, su computadora se rompió. Pero él es un adulto, lo superará. Pero nadie parecía ver las cosas como yo. Todos actuaban como si hubiera hecho algo horrible. ¿Y mis padres? Ellos volvieron a ponerse de su lado. Otra vez. Mi propia madre tuvo el descaro de decirme, no me sorprende que esto esté pasando. Que lo había visto venir desde hace años. ¿Qué se supone que significa eso? Que solo porque he tenido un par de discusiones intensas en relaciones anteriores. Solo porque rayé un auto o rompí un par de cosas antes. ¿Eso me convierte en una persona violenta? Por favor. Pero, sinceramente, no estaba preocupada. ¿Por qué, vamos, qué juez tomaría en serio todo esto? Obviamente, Jorge estaba solo buscando atención. Jugando a ser la víctima para conseguir simpatía. Pensé que, cuando fuéramos a la corte, todos verían lo ridículo que era esto. Pero, vaya sorpresa me llevé. El día del juicio fue una broma completa. El abogado de Jorge lo tenía todo. Capturas de mis publicaciones en Facebook. Registros médicos de su conmoción. Fotos de la computadora rota. Incluso videos. Videos. Aparentemente, llevaba meses grabando mis explosiones. ¿Puedes creerlo? Me estaba grabando en secreto. Y lo peor. El juez no lo vio como una traición. No. Dijo que era evidencia legítima de un patrón de abuso. Y luego. Sacaron mi pasado. Cada pequeño incidente. El momento en que rayé el auto de mi ex. Aquella orden de restricción que pidió otro exnovio. Que, por cierto, era completamente exagerada. Incluso sacaron reportes de mis antiguos trabajos como maestra, sobre comportamientos inapropiados que logré mantener en secreto. El abogado de Jorge hizo que pareciera que tenía un historial de violencia. Cuando, en realidad, solo me defiendo cuando es necesario. Pero el juez no lo vio así. Para nada. Sentencia suspendida de 1 año. Lo que significa que, si cometo otro error, voy directo a la cárcel. 3 años de libertad condicional. Como si fuera una criminal. Clases obligatorias de manejo de ira. 2 veces por semana. Y, claro, yo misma tengo que pagarlas. Orden de restricción permanente. Ya ni siquiera puedo acercarme a Jorge. Y lo peor. Tengo que pagarle $5,000 por su computadora. Por sus facturas médicas. Pero eso ni siquiera es lo peor. La Junta de Educación se enteró de todo. Perdí mi licencia de enseñanza. Suspendida. 10 años dedicados a la docencia, borrados de un plumazo. Solo porque mi esposo no supo manejar un mal día. Tuve que volver a vivir con mis padres. Los mismos padres que se pusieron del lado de Jorge en todo esto. Mi mamá sigue dejándome libros de manejo de ira en mi cama. Como si yo fuera una adolescente problemática que necesita corregirse. Mi papá apenas me habla. Solo me lanza esas miradas de decepción mientras toma su café en silencio cada mañana. ¿Y sabes qué es lo peor? Me están cobrando renta. Mis propios padres. Nadie en esta ciudad me va a contratar ahora. He solicitado trabajo en todas las escuelas privadas a kilómetros de distancia. Pero en cuanto buscan mi nombre en Google, hemos decidido tomar otra dirección. Incluso intenté conseguir un trabajo en Target. ¿Y qué sorpresa? No les gusta contratar personas con antecedentes por agresión. Mi abogado dice que lo mejor que puedo hacer es mostrar remordimiento. Que debería aceptar la culpa. Intentar borrar mi historial en unos años. ¿Remordimiento? ¿Por qué? ¿Por defenderme? ¿Por ser una mujer fuerte que no deja que la pisoteen? Jorge es el que debería estar pidiendo disculpas. Él destruyó mi vida. Y todo por un pequeño accidente. Todos siguen diciendo que tengo que aceptar responsabilidad. Que debo reconocer mis errores. Lo que sea. Ellos no entienden lo que es perderlo todo.
Solo porque tu esposo decidió hacerse la víctima. Perdí mi trabajo, mi casa, mi reputación, mi matrimonio. Pero al menos, todavía tengo mi dignidad. Lo peor de todo es que Jorge siguió adelante. A través de amigos en común, me entero de que ya tiene un nuevo trabajo. Que se mudó a otra ciudad. Probablemente, contando su versión de la historia. Haciéndose la víctima. Mientras tanto, yo estoy aquí. Viviendo con mis padres. Tratando de descubrir cómo reconstruir mi vida. Con un antecedente criminal. Pero, ¿sabes qué? Nada de esto es mi culpa. Si Jorge simplemente me hubiera escuchado ese día. Si no hubiera estado tan obsesionado con su estúpido trabajo. Si no hubiera ido llorando a contarle a todo el mundo nuestros problemas privados. Nada de esto habría pasado. Soy la verdadera víctima aquí. Aunque nadie más lo vea de esa manera.